Volvemos al tema entonces, y una pregunta que transcurrió por aquí la voy a hacer también para mis estudiantes en línea, las repetidas. El punto es que ya ahorita cuando yo quiero aplicar esto ya tácitamente, debo tener un taller. Y por eso ya debo haber firmado la carta compromiso, que ustedes ya la vieron, ya me enviaron. Y tengo que tener claro quién va a financiar este proceso. Para el caso tanto de la clase en línea como aquí de mis estudiantes, este es un simulacro. Por lo cual vamos a utilizar más bien informantes aleatorios en los territorios, si es que nos es posible ir, y en el caso que no nos sea posible desplazarnos, como es el caso de los estudiantes en línea, ellos buscarán otros medios para realizarlo. Bien, ahora vamos a enfocarnos en los atractivos. Vamos a ver los 5 componentes y voy a ver cómo entonces es la estructura. La estructura tiene algunos pasos bien simples. Lo primero que yo hago, una vez que ya expliqué los 12 componentes, les digo que vamos a entrar en el tema de la oferta turística. Les explico que lo primero que vamos a levantar son los elementos del componente natural. ¿Sí? Les pido a la gente que está conmigo en el taller, yo les paso esta diapositiva, si es que no hay acceso a una diapositiva porque no hay los equipamientos en el lugar que van a trabajar, esto yo lo tendría que hacer en carteles, con tarjetas o con otro medio, y les digo, a ver, todos vamos a aportar, y lo que queremos saber en este territorio, que ya lo tengo definido, ¿qué hay? En el territorio que están estudiando ustedes, ¿hay ríos o arroyos? ¿Hay lagos o lagunas? ¿Hay playas? ¿Hay aguas termales o minerales? ¿Hay cascadas, cataratas, saltos, pantanos o pozas? ¿Hay alguno de estos en algún territorio? Sí. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo estaría haciendo esto, aquí está ¿reconocen esta laguna? No es el Quilotón. No es. Esta es otra que está en el altar, en la zona del altar. Pero bueno, si yo reconozco, entonces yo lo que haría aquí es, digo, a ver, vean, hay un lago, laguna, perfecto. ¿Qué hay? ¿Y qué me pide? Me dice, ¿qué tenemos? ¿Cómo las llamamos y cómo las describimos? Entonces una comunidad me dice, por ejemplo, sí, nosotros tenemos una laguna o un lago. Este lago le conocemos como San Pablo. Este es un lago el cual pues nos ha servido como fuente para crear crías truchas, por ejemplo. Tiene un paisaje bastante rodeado de verde, por ejemplo. El agua es fría, todo el año. Me va a decir las características. Y yo lo que voy haciendo es sistematizando lo que me va diciendo la gente. Un siguiente tema, les voy a pedir que me digan, bueno, sigo en el componente natural, ¿no es cierto? ¿Qué hay sobre bosques, costas, espeleología, cavernas, cuevas? Esto tiene todo que ver con cavernas, ¿no? Montañas, planicies, desiertos, ambientes marinos, islas, islotes o archipiélagos. ¿Qué tiene de esto? Ah, tenemos un bosque, dice por ejemplo, un bosque de arrayanes. Tenemos un bosque de plantas nativas. Perfecto, anoto, les digo que me digan su nombre, les digo que me cuenten qué es lo que tienen y voy tomando nota. Paso al tercero. Fauna endémica del área, fauna en peligro de extinción, flora endémica del área, flora en peligro de extinción, áreas protegidas. Exactamente lo mismo. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Me cuenta que hay una planta que me dice que es una planta que sirve para curar el dolor de cabeza. Perfecto, ¿cómo se llama? ¿Cómo la conozco? ¿Cómo la describo? Una vez que termino de hacer este proyecto, entonces, ¿qué tengo? Tengo un listado de posibles lugares, tanto que tengan que ver con agua, que tengan que ver con tierra, o que tengan que ver con flora y fauna. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Con la lista de lugares que identifiqué, yo voy a planificar una salida con las personas del taller. Entonces voy a decir, perfecto,
ahora nos vamos a ir al campo. ¿Sí? Vamos a recorrer ustedes, conmigo, esos lugares que ustedes me mostraron. Hago un itinerario, hago un recorrido visual usando copias del mapeo participativo. Aquí viene la pregunta, ¿qué es el mapeo participativo? Un primer taller o una primera experiencia que debemos realizar con las comunidades es dibujar un mapa de su territorio. Para eso, lo que vamos a hacer es vamos a dividir al grupo en hombres y mujeres. Y les vamos a pedir a los grupos de hombres y de mujeres que dibujen su territorio. La pregunta, ¿espero que los mapas sean iguales? No. ¿Qué dibujan las mujeres? ¿Qué dibujan los hombres? Las mujeres tienen mucho más concentración de los aspectos de su vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mujeres generalmente dibujan la escuela, dibujan su casa, dibujan su vecindario, ¿sí? Dibujan la iglesia, dibujan esos lugares que son importantes en la vida diaria. ¿El hombre qué dibuja? Los límites, ¿sí? Los límites. El hombre dibuja todo lo que se va hasta el horizonte, ¿no es cierto? Hasta allá, dice, no le preocupa mucho el tema de acá, el campo, etc. Eso es lo que va a dibujar. Entonces, sobre ese mismo mapa, yo les voy a decir, bueno, todo lo que ustedes me contaron, ¿dónde está? ¿Sí? Y con eso vamos a hacer un recorrido. Preparo y explico la bitácora del componente natural. La bitácora del componente natural me dice, si ustedes van al anexo 3, dice, ponga el nombre del atractivo, ponga qué tipo de todo lo que hemos visto, qué tipo, ¿sí? Luego la primera pregunta que le hace la bitácora es, ¿tiene la foto? Luego le pregunta toponimia, le pregunta el estado de conservación, le pregunta los alrededores, le pregunta la calidad de aire, agua, etc. Le pregunta si tiene ya alguna construcción turística en ese atractivo, ¿sí? Entonces yo me voy con mi ficha y voy a salir con la comunidad para levantar de los lugares que me dijeron la bitácora. Prepare los instrumentos necesarios que va a necesitar. Va a necesitar una cámara para hacer video, para hacer fotografías. Va a necesitar un GPS. ¿Por qué? Porque muchas veces ya cuando salgo a hacer este recorrido de campo, aprovecho para hacer ¿qué? Un mapa SIG, ¿sí? Un mapa de sistema integrado geográfico, es decir, yo tengo la coordenada del atractivo, tengo la foto y puedo preparar. Necesito llevar tubos de ensayo, ¿para qué, por ejemplo? El suelo. Para el suelo, para medir la calidad de agua, especialmente, para medir esas cosas que nos va a afectar o no la operación. Con eso, una vez que yo tengo resuelto, voy al campo y lleno con ellos esta bitácora. Lo que ustedes ya un poco hicieron el ejercicio, ¿no es cierto? Lo he fotografiado, cuál es su toponimia, dónde se formó, tiene leyendas, dimensiones aproximadas, el paisaje circundante, etc. De cada uno de los atractivos, una ficha por cada lugar que visité. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Luego de eso, con esa información ya recolectada, regreso, me vuelvo a reunir y digo, perfecto, ya hemos hecho el levantamiento de un componente, ¿sí? Ahora reflexionemos sobre lo que vimos y voy a lanzar algunas preguntas porque voy a comenzar ya a hacer los diagnósticos. Primera pregunta, en cantidad, ¿cómo están los posibles atractivos naturales? Ojo que estoy hablando todavía de posibles atractivos naturales. ¿Por qué? Porque también en este ejercicio tengo que ir descartando los recursos, ¿sí? Aquellas cosas que, por ejemplo, nos ha pasado, llegamos a una comunidad y para llegar a una cascada había una caminata como de 8 horas.
no estaba listo, o sea, todavía el potencial podría estar, pero está tan alejado, no tiene una accesibilidad básica que posiblemente ya en este momento voy descartando esos hechos, ¿sí? Este ejercicio también me ayuda para identificar ese 1, 2, 3. No estoy buscando 1000 atractivos, estoy buscando pocos, pero con potencial. En calidad, ¿cómo se encuentran? A veces he llegado a ríos que están completamente contaminados, porque al lado es el basurero, ¿sí? Playas, como las que vimos en la salida, ¿no es cierto? Con basura. ¿De qué me sirve? Estos lugares, dice, han sido visitados ya por otros. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque también hemos descubierto comunidades, territorios que ya han tenido cierto uso turístico. Dice, sí, pues a este bosque de los Arrayanes vienen cada cierto tiempo un grupo de científicos. Perfecto. Ya sabemos que ya hay una demanda real que está ahí. ¿Cómo es el acceso a los lugares? Me pregunta si es que personas de qué edad podrían ir, para tener también ya irme formando un tema de la dificultad, porque a veces vemos que hay atractivos que no son para todo público, sino atractivos que van siendo cada vez más seleccionados. En lugares aledaños, ¿hay lugares similares? Comenzamos también a entender que los territorios, el territorio A con el territorio B, compiten, ¿sí? Entonces, yo voy a un territorio y tengo una linda cascada de 10 metros, pero al lado hay un territorio de otra comuna que tiene una cascada de 50 metros. ¿Cuál es la posibilidad real? Que en la cascada de mi comunidad tenga más visitante que la de 50 metros. Entonces también es comenzar a preguntarme cómo se comparan con esto. Primera reflexión. Entonces, con estas personas que yo trabajé, lleno estas preguntas y tengo una primera reflexión. Y luego les pido que hagan un primer ejercicio de diagnóstico, lo que se llama un diagnóstico cualitativo, porque no tiene número. Ustedes ven, no tiene número, ¿no es cierto? Acá a este lado de la tabla dice lo más alto, excelente, y acá lo más bajo. Y le digo a la comunidad, si usted tuviera que poner una X en donde usted considere está su componente natural, ¿dónde lo pondría? Van a poner una X en la mitad. Vamos a conversar por qué, ¿no es cierto? A veces dicen, sí, lo que pasa es que puede ser que tengamos atractivos, pero no están en buena calidad, o sí, puede ser que tengamos atractivos, pero el problema es que están mal cuidados, o a veces está muy alto, ¿no? Y dicen, sí, nos hemos dado cuenta, luego de hacer este diagnóstico, que tenemos una buena base de flora, de fauna y de temas naturales, o sea, realmente vemos que hay un potencial grande para que el componente natural sea base de una propuesta turística. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Pero esta parte del diagnóstico no es quedarse hasta ahí, hay que profundizar. La primera parte que vamos a profundizar es con lo que se conoce el diagnóstico prospectivo. ¿Qué significa este diagnóstico prospectivo? Este diagnóstico prospectivo basa 4 preguntas en las que les vamos a hacer a esta comunidad para no chocar con cosas que ya están pasando o para saber fuera, en prospección, en futuro, qué puede suceder en este territorio. Sobre el componente natural, yo les digo, la comunidad conoce de acciones que se están llevando a cabo que van a mejorar el componente natural. Por ejemplo, ¿qué acción creen ustedes que en un territorio mejora el componente natural? ¿Qué acción piensan ustedes que mejoraría el componente natural en una comunidad? Acciones del componente natural. Esa acción, ¿por qué visitarla no me sirve? Porque esa acción, ¿de qué componente es? Del consumidor. Sería dándole charla a las personas de la comunidad. Dice, nos están dando cursos de protección ambiental. ¿Eso va a ayudar al componente natural? Sí. Entonces pongo sí y pongo que. Luego me dice, ¿conoce la comunidad de acciones que se están dando que podrían dañar a este componente? Por ejemplo, ¿qué?
daña a un componente natural en una comunidad? La basura, presencia de basura en las áreas. La tala de árboles, por ejemplo, indiscriminada. Cada vez la frontera agrícola va quitando los bosques. ¿Sí? Entonces escribo aquí. Luego hago dos reflexiones. Digo, por los aspectos que hemos conversado hasta el momento, dice, ¿usted piensa que este componente está en un estado crítico? ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque también luego yo tengo que identificar por dónde iniciar. Y si yo conozco que hay componentes que están en estado crítico, primero le cubro lo crítico, ¿no es cierto? Porque si no, va a empeorar. Y finalmente dice, ¿cree que este obstáculo pueda ser un obstáculo? ¿Por qué puede ser un obstáculo el componente natural? Llegamos a un territorio, por ejemplo, que todas las aguas se han visto afectadas por minería. Los ríos son casi inútiles. El uso y acceso al agua es muy restringido. ¿Ese componente natural es un obstáculo para hacer turismo? Definitivamente. Porque ya está contaminado. ¿Sí? Segundo tema, entonces, lleno con la comunidad, el diagnóstico prospectivo. Primero tenemos un diagnóstico, entonces, cualitativo, luego tenemos un diagnóstico prospectivo. Con esas herramientas podemos llenar, ahora sí, un diagnóstico FOD. Un diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tomando en cuenta que las fortalezas y las debilidades tienen directa relación con la comunidad. Es decir, me contaba alguien y me dice, se está talando los árboles. ¿Eso es una amenaza o es una debilidad? ¿Qué dirían ustedes? Amenaza. Amenaza. ¿Por qué? Porque están talando los árboles. ¿Quién está talando los árboles? ¿Quién está permitiendo que se talen los árboles? La comunidad. ¿Ves? Debilidad. La debilidad. Ustedes me decían hace un momento, la suciedad que existe en las playas, la suciedad que existe en las cascadas, la suciedad que existe en los ríos, ¿es una amenaza o es una debilidad? Depende de quién lo provoque. Depende de quién lo provoque, pero la suciedad está ahí. Claro. ¿Quién lo limpia? La comunidad. Es una debilidad. Y que el pie lo provoque se aplica mucho, por ejemplo, en el tema de playas. Yo llego a una playa y hay un montón de basura y no vive nadie. Y me dicen, no, es que eso es lo que trae el mar. Bueno, entonces el responsable es el mar, les digo. ¿Sí? No, pues el mar tampoco, no creo que pueda, pero ¿quién es la persona que habita ese territorio y que debería tener una política para limpiar los lechos acuíferos? Para limpiar donde está el agua, la comunidad. La suciedad es parte de la comunidad, de ese territorio. Profe, y Sí. si es el caso de que una empresa contamine el agua, ahí sería una amenaza porque sería externa. ¿En dónde está la comunidad? Se está aquí, es parte. El tema es que esa empresa es parte de ese territorio. Y lo que pasa es que ese territorio no tiene normas. Es una debilidad. Entonces, una amenaza podría ser como que catástrofes naturales. Perfecto. Las amenazas y las oportunidades son cosas que uno no puede tener. Tema, el cambio climático es responsabilidad de todos, sí, pero no solo de la comunidad. ¿Sí? El caso de que, por ejemplo, haya una empresa y digamos que el río pasa por varias comunidades, ¿sí? Pero esa empresa que contamina, como nos hacía la pregunta el compañero, no está aquí, sino está acá. En ese caso sería una amenaza, ¿sí? Que cada vez, ahí la amenaza, ¿cuál sería? Que cada vez las comunidades que no cuidan el río sigan contaminando. ¿Por qué? Porque eso no es algo sobre lo que la comunidad puede actuar. Ahora, aquí lo importante o lo que hay que ver es las oportunidades, porque generalmente cada vez que vamos a hacer las oportunidades aquí, se nos pone un champú y comenzamos a crear proyectos. Y esto no dice proyectos ahí, ¿qué dice? Oportunidades. Vamos a suponer un caso. Vamos a suponer que usted tiene $1.000.000 en este momento. ¿Sí? Va a suponer. Nada más.
Ninguno aquí tenemos 1 millón, pero vamos a suponer que tenemos 1 millón. Y vamos a suponer que las casas comienzan a ponerse baratas. ¿Sí? ¿Cuál es la fortaleza ahí? Que tengo un capital, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oportunidad? Que el mercado inmobiliario está bajando de precio. Es decir, ¿yo controlo el mercado inmobiliario? No, el mercado inmobiliario se controla de otra parte. Lo mismo aquí. La fortaleza de una comunidad tiene bosques, tiene flora y fauna. ¿Cuál es la oportunidad que existe en el componente natural referido con la naturaleza y el turismo? ¿Cuál, por ejemplo? Un recorrido turístico. Ese sería un proyecto. Hacer, vos dices que aprovechando la flora y fauna que tengamos, hagamos un recorrido turístico. Pero podría ser una Podría ser reserva. flora y fauna endémica del lugar. ¿Qué? Porque le llaman flora y fauna endémica. Sí, la flora y fauna tenemos, esa es la fortaleza. Esa es la ¿Sí? fortaleza. Aquí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque ustedes se adelantan a un paso anterior. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que cada vez hay más ecoturistas. ¿Sí? Entonces, yo aprovecho mi fortaleza, que es, tengo flora y fauna endémica, porque la oportunidad es cada vez hay más ecoturistas. Entonces ahí puedo llegar a un proyecto que es hacer un sendero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es de ese punto que antes, ¿sí? La oportunidad, por ejemplo, aquí es que me dice, yo tengo cada vez más programas, hay más programas a nivel mundial para la protección de la naturaleza. Entonces yo tengo una fortaleza, que soy, por ejemplo, el refugio del oso andino. Yo aprovecho la oportunidad que cada vez hay más fondos de ONGs nacionales e internacionales para la protección del oso andino. Entonces, con eso puedo crear un proyecto, ¿no es cierto? Pero la oportunidad existe fuera, sin el control de la comunidad. Sí. Las normas y leyes son la comunidad. Normas, que haya leyes que tengan el cuidado ambiental, sí, puede ser una oportunidad. Que cada vez tengamos, que tengamos cada vez mayor normativa para el cuidado del medio ambiente, sí, es una oportunidad para que se desarrolle este proyecto. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Bien. Ahora, una vez que nosotros definimos el FODA, estamos listos para hacer lo que se llama el cruce de variables para objetivos estratégicos ofensivos y defensivos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es un ejercicio muy simple, en el que vamos a cruzar las fortalezas con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. ¿Sí? Y de estas vamos a sacar cuáles serían los objetivos estratégicos, ofensivos y defensivos que se deben llevar a cabo en este territorio. Este tema todavía queda pendiente, no quiero que se preocupen en este momento, va a haber una explicación más a fondo. Todavía no. Pero sabemos para qué va a servir el FODA. El FODA debe servir para hacer esto. Y los objetivos estratégicos, ofensivos y defensivos, ¿cuáles son? Son las metas del plan estratégico. ¿Sí? Entonces ahí todo se va enlazando. Si no, ¿para qué hice el levantamiento? ¿Para qué hice el FODA? Todo debe tener una secuencia. Finalmente, para terminar el componente, tengo la validación. Para hacer la validación, lo que nosotros hemos hecho y nos ha servido bien con las comunidades es hacer unos carteles, como este cartel que ven ustedes aquí. En medio de este cartel, ¿qué tiene? Tiene un mapa. ¿Sí? Este es el mapa que dibujó la comunidad. ¿Qué pusieron aquí al lado? Este, por ejemplo, es un componente. Este componente es el componente instituciones administrativas. Y puso los logos de todos los que están aquí trabajando en este taller. Y aquí ustedes le ven esta línea. Es el diagnóstico cualitativo, que me permite además, casi siempre que hacemos este primer cartel, hacemos que esto se mueva.
¿Por qué? Porque la idea es que una vez que uno escriba el informe del primer componente, les lleve este cartel y les dice: ustedes me dijeron esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pondrían? ¿Qué quitarían? ¿Hay algo que quisieran añadir? Entonces ahí cumplo yo. ¿Con qué? Con el proceso de validación. Este trabajo escrito, ¿qué debe tener? Debe describir las actividades y las técnicas que utilizamos. Debe tener una síntesis de cada recurso o atractivo utilizando la información de la bitácora. Voy a retroceder el resto de la bitácora porque es importante. Si yo hago bien este trabajo, yo tengo hecho ya un párrafo o dos de lo que es el atractivo. ¿Sí? Si yo lleno bien esto, luego copio esto y le uno con conectores y tengo escrito el párrafo. Aquí está la información del atractivo. Ya no tengo que inventarme nada más. ¿Sí? Cuando no tiene la comunidad esa información, debo recurrir ¿a dónde? A fuentes secundarias. ¿Qué más me dice el escrito? El escrito me dice luego que ponga una lista detallada de flora y fauna. ¿Sí? Generalmente las comunidades, en esto hemos visto, no tienen un listado. Acá nos toca ir a fuentes secundarias. Incluir hallazgos en las fuentes secundarias, lo que yo les decía, el diagnóstico, y hay que aportar con un comentario comparativo a otras escalas. ¿Qué significa esto? Al final de cada componente, usted va a comparar ese componente a nivel regional y a nivel nacional. Una comunidad, trabajamos recién en una comunidad acá atrás del Pichincha, una comunidad que se llama Saloya. Ustedes conocen que acá atrás del Pichincha tenemos un lugar caliente de aves, ¿no es cierto? Es parte del bosque del corredor andino del Chocó, ¿sí? Saloya, frente a Mindo. Mindo, en cambio, es un icono turístico. ¿Cuál es mi comparación? ¿Cuál es más turístico? ¿Saloya o Mindo? Mindo. Ahí tengo más infraestructura y todo. Pero ahora voy a comparar Saloya frente a todo el resto del Ecuador. ¿Cuántas comunidades viven en un lugar caliente como el Chocó andino? Con tanta especie de aves, etc. Entonces, puede ser que no tenga mucho valor regional, pero tenga mucho valor nacional. Entonces, hay que hacer un análisis en diferentes escalas. ¿Ok? Un poco para visualizar cómo quedaría esto, sería algo como esto. Perdón, voy a ampliarlo un poco para que lo puedan ver. Aquí está el componente natural, ¿no es cierto? Está todo lo que esta persona encontró en este lugar. Y luego voy enumerando el atractivo, ¿no es cierto? Dice vertiente de Humayaco. Pongo las fotos, pongo dónde está ubicada y luego con lo que encontré en la bitácora escribo los dos párrafos, nada más, nada más, ¿sí? Luego de eso pongo el diagnóstico, el diagnóstico cualitativo con la X y con la reflexión de las preguntas que hicimos. Luego de eso coloco ¿qué? Coloco el diagnóstico prospectivo y finalmente coloco el diagnóstico FODA, nada más. Los objetivos estratégicos ofensivos y defensivos van en otro lugar. ¿De acuerdo?